La bienvenida a Juan Carlos Sosa Aspurua, que nos cumplió con su compromiso de venir cada 15 días, y a la gente, porque la gente dirá que no te queremos invitar. Muchas gracias, Berenice, para mí es un placer estar en tu programa, tú lo sabes, ¿no? Así es. No hay ningún compromiso, es un placer. Pero es un compromiso con esta patria, porque voces como la tuya y como la de nuestro amigo se necesitan en estos momentos en Venezuela. Muchas gracias. Mira, Rey, ¿por dónde quieres comenzar? ¿Qué te parecen las noticias? ¿Qué lavativa es esa del pollo? Explícame tú. Piensa con el cerebro ese que tiene y dime qué es eso, que salen diciendo que una mucama lo consiguió muerto, que eso sonaba embuste redondito desde el mismo momento. ¿Qué es eso? Yo lo que creo es que esto es un régimen desesperado por crear cortinas de humo y trapos rojos. Buscan simplemente lanzar bolas de fuego continuamente para que la gente se distraiga en noticias que son simplemente eso, una distracción. Porque lo cierto es que esto es un régimen que tiene las peores cifras de país alguno en el mundo hoy en día. Es decir, es un régimen que realmente no le cumplió al país desde ningún sentido que uno lo pueda analizar, ¿no? Y evidentemente hay mucha presión por todos lados. Esto se está desmoronando. Correcto. Con una gran velocidad. Y básicamente, digamos, la estrategia que ellos usaban antes, que era emplear a estos personajes de la oposición para que apagaran los fuegos, eso tampoco les está funcionando. Entonces, evidentemente, tienen que sembrar una cantidad de rumores y también situaciones que pueden ser trágicas. Es decir, yo todavía, por supuesto, esto es una especulación, pero a mí nadie me quita la sospecha que lo que está pasando con estos enfermos que hemos visto, este virus espantoso que se ha desatado, no me extrañaría que sea una cosa provocada. Qué interesante. Que sea una cosa provocada, porque cuando algo se pone tan oscuro desde el punto de vista, digamos, de lo que es la percepción de algo que supuestamente es un gobierno, y ese gobierno sabemos que es una organización criminal sin ningún escrúpulo, dispuesta a hacer cualquier cosa por conservar el poder. Bueno, pueden hacer cualquier cosa por conservar el poder. Y una de las digamos, estrategias puede ser precisamente crear pánico, crear epidemias, crear situaciones totalmente caóticas. Utilizar el miedo o el terror como modo de control social de la población. Sin duda alguna. Something like that. Así es como lo estoy percibiendo. Pero Juan Carlos, pero eso yo creo que no les sirve para mucho, sino para peor, porque crear ese pánico en la gente está enferma, no consigue reactivos los médicos para determinar qué es lo que pasa, la gente acude a los hospitales, no consigue medicamentos, no consigue camas, hay niños que los tienen que trasladar y empezar a buscar una terapia intensiva a veces de hospital en hospital. Yo creo que esto no le da buenos réditos a ningún gobierno, digo yo. No le da ningún rédito, pero en la medida en que cree que pánico y caos, eso le puede justificar acciones, digamos, violentas, acciones de represión, acciones de lo que podríamos llamar emergencia nacional, que justifiquen una actuación mucho más represiva de la que estamos acostumbrados, y eso evidentemente ayuda a generar, a generar mucho miedo, a generar a fracturar en cierta forma la moral de la gente también. Caemos en una especie de depresión colectiva y se bajan las fuerzas de lucha. Pues básicamente eso es lo que busca un régimen en este tipo de circunstancias tan absurdas, cuando ya no tiene ninguna capacidad de respuesta. Pues lo que busca es simplemente destruir el espíritu humano y acabar con cualquier posibilidad de contrafuerza, pues de contraposición. Juan Carlos, hay oportunidad, estamos hablando con Juan Carlos Sosa Aspurua, escritor, empresario, editor, abogado, especialista en negociación y resolución de conflictos, energía, petróleo y geopolítica internacional de la energía. Obviamente no tiene prontuario, tiene un tronco de currículum. Buena suerte para mí y para mi patria, ¿no? Que a veces que te llamamos por teléfono y tú no estás porque estás en una reunión en el interior y en otra parte. Dame el pulso nacional que has recibido.
estas visitas? Bueno, de hecho nos vamos a Maracaibo esta semana, la semana que viene vamos a estar en Barquisimeto, es decir, vamos a seguir dando nuestra gira nacional. Y lo que hemos visto es básicamente un país que está, en primer momento, lo que uno ve superficialmente, lo que uno ve estructuralmente, es un país que está destruido como si hubiese habido una guerra, ¿no? Es decir, el interior de Venezuela es verdaderamente desolador. Si uno se queja de lo que ve en Caracas, eso hay que multiplicarlo a la N potencia en el interior, ¿no? Es una situación verdaderamente desoladora, donde uno capta perfectamente el nivel de desprecio al que este régimen ha sometido a la población venezolana. Lo poco que les importa a estos señores que están en el poder, los venezolanos, y nuestra estabilidad y nuestra vida, pues, o sea, no les importa en lo más mínimo. Y eso se evidencia de una manera trágica, no existe otro término, en el interior. Uno ve la gente además muy desesperada, sin ningún tipo de esperanza en que su vida va a mejorar en el corto plazo. Y bueno, y precisamente un poco lo que nosotros tratamos de llevarle a la gente, porque sí, lo que sí notamos es que, si bien es cierto, existe esta carencia de esperanza, también hay una gran sed por sentirla, una gran necesidad por sentirla. Entonces, cuando se escucha, digamos, una narrativa y ven personas que efectivamente están dispuestas a seguir luchando por este país, a seguir buscando una salida donde la haya y provocando, digamos, los cambios necesarios para cambiar el rumbo de las cosas, automáticamente la gente se conecta con eso, Berenice, y busca la forma de contribuir en la medida de sus posibilidades. Es decir, lo que hemos visto es un país que despierta muy fácilmente de su, si se quiere, de su sueño inducido, ¿no? La gente está desesperada realmente por un cambio en sus vidas. Entonces yo creo que eso es una invitación precisamente a todos aquellos que nos sentimos todavía con el ánimo y con el fuego de hacer algo al respecto por cambiar las cosas, de que nos activemos y busquemos la manera de hacerlo, porque creo que vale la pena, ¿no? En contrapartida hay otra cosa. ¿Cómo ves tú a los chavistas en el interior del país? Porque vemos aquí que, a pesar de la carestía, a pesar de los problemas que hay con el desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, los problemas en los hospitales, las calles llenas de huecos, todavía hay muchísima gente que cree en este gobierno y que se cree todo lo que le cuentan. Fíjate que yo no estoy tan seguro de eso. Yo lo que creo, y lo digo porque de verdad uno está muy cerca de personas que se podría decir que viven en las peores condiciones que se pueda vivir, en el punto de vista del lugar donde viven y del tipo de acceso a recursos que pueden tener o no tener, ¿no? Y uno lo que recoge allí es que son los primeros que necesitan y que desean un cambio. Lo que pasa es que hay que entender que primero hay mucho miedo, porque son personas que están rodeadas por todos lados de soplones y de personas que los están vigilando. Que ahora lo llaman patriotas. Para que Así es, personas que Cooperante, el colmo, cooperante. el colmo. personas que están sembradas allí básicamente para vigilar y para espiar. Así es. Y de denunciar a sus propios vecinos, exponerlos a la cárcel o a lo que sea. ¿Y para qué trajeron a los cubanos aquí? Claro. Para eso, para enseñar a los venezolanos a ser sapos de sus propios Es así. amigos y de sus propios congéneres. Y bueno, y además de eso, también hay que entender que precisamente cuando no se tiene nada y de repente se recibe una dádiva, aunque sea muy pequeña esta dádiva, ayuda en algo, digamos, en la condición de vida. Pero el que la recibe sabe perfectamente bien que eso no le va a resolver el problema. Pero también sabe que si de alguna manera protesta o se revela, va a perder eso poquito que está recibiendo. Que no es nada, que yo lo veo más bien como una forma de despreciar más a esta gente, porque esa no es la manera de solucionarles la vida, ni mucho menos. Esa es la forma precisamente de mantenerlos en la condición en la que se encuentran. Y yo creo que lo saben. Bueno, no es que lo creo, que estoy seguro que lo saben y lo resienten. El tema es que, bueno, hay que entender también la psicología y las circunstancias particulares en que se encuentran estas personas. Es muy difícil para ellos verdaderamente revelarse de una manera contundente. Por eso que yo invito digamos, un sector importante de la sociedad venezolana que no está en esas condiciones, a que tenemos que ser nosotros, digamos, los que tengamos
digamos, que tomar la batuta en este sentido y marcar los primeros pasos. Una vez que eso se haga, una vez que se, digamos, impongan las condiciones en el país que generen la posibilidad de que la gente efectivamente reaccione de una manera natural y que haciéndolo sientan que no están yendo directo a un precipicio, sino que efectivamente eso que están haciendo tiene sentido y puede llevar a algo, digamos, a la circunstancia en la que se encuentra, estoy completamente seguro que vamos a recibir un apoyo inmenso de los sectores más desposeídos. O sea, yo realmente estoy convencido que eso de que Venezuela está dividida en dos mitades y que todavía hay un gran porcentaje de venezolanos que sigue con este proceso, eso es una gran mentira y una gran falacia. O sea, todos los gobiernos del mundo cuando están en el poder evidentemente tienen respaldo por muchas razones, pero si algún régimen ha perdido el respaldo de manera estructural y alarmante para ellos, es porque efectivamente los resultados de su gestión no podrían ser más terribles. Es decir, estas carencias que hay en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de salud y seguridad, sobre todo, la delincuencia desatada, las guerras que viven las personas en los lugares donde viven todos los días, es decir, las circunstancias espantosas a las que están sometidos, la falta de educación, una infraestructura desmoronándose completamente, falta de trabajo y aquellos que lo tienen con un sueldo que no les alcanza ni siquiera para cubrir la cesta alimentaria. O sea, cuando tú tienes que tú necesitas 4 sueldos mínimos para cubrir una cesta alimentaria, mínimo cesta alimentaria, es decir, es lo único que puede cubrir 4 salarios mínimos. Correcto. O sea, nada de lo demás lo puedes cubrir. Entonces tú tienes un país que efectivamente está en las peores condiciones que se puede estar. Entonces yo dudo mucho que más allá de un masoquista alguien pueda apoyar esta desgracia, ¿no? Bueno, el hombre que nos enmudece se llama Juan Carlos Sosa Apurua. Y le voy a dejar una pregunta porque la voz nos va a leer el noticiario. ¿Ya tocamos fondo? Vamos a un corte publicitario. Mira, tenemos con Juan Carlos Sosa Apurua, el hombre que nos enmudece a nosotras. Juan Carlos, ¿qué, mi amor? Yo le recomiendo a las personas que puedan leer este amplísimo trabajo que salió ayer en la sección 7 días del Diario Nacional, que se llama 25 millardos. Todo el dineral que se ha gastado en este país, que se ha podido invertir, por ejemplo, en hospitales, en educación, en mejorarle la vida a la gente, en el agro. Y dice que el Mundial de Fútbol costó $1 millardo y ahí estos tipos se robaron 25.000 millardos de dólares. O sea, ubícate. Mucho más que eso. Mucho más, porque el otro día dijeron también que había 46.000 millones de... 70.000 millones de dólares en importaciones ficticias. Y esas no aparecen ahí, papadito. Bueno, Juan Carlos Sosa Pura, Yencita, ¿los malos ganan? Bueno, yo pienso que los malos siempre pierden y pierden desde el principio, además, porque, a ver, yo lo veo en dos planos. El plano, por supuesto, externo, puede aparentar que el malo gana por un buen tiempo, que es lo que está pasando aquí. Pensamos que los malos se están saliendo con la suya. En el plano espiritual siempre pierden, porque cuando uno está sometido a regímenes como estos, digamos, los que no son como ellos, siempre tenemos la oportunidad como de fortalecernos más internamente como seres humanos, y eso es una victoria. Sí, señor. Ellos, en cambio, siempre están perdiendo, porque en la medida en que van ejecutando su mal, como seres humanos se van pudriendo completamente. Correcto. Y nadie puede estar bien consigo mismo en esas condiciones. Y lo principal en la vida es estar bien con uno mismo, ¿no? Eso en ese plano. Ahora, en el plano menos esotérico, si se quiere, más pragmático, yo pienso que todo va a depender de nuestra capacidad de reacción. O sea, y por eso es que yo insisto tanto, no podemos perder jamás la esperanza en que podemos tener unas circunstancias mucho mejores que las que tenemos en el presente. Porque esta gente está apostando precisamente a que nosotros nos descorazonemos y pensemos que aquí no hay salida y que simplemente nos tenemos que resignar a vivir así. En la medida en que no nos resignemos a vivir así, en la medida en que digamos no nos vamos a calar esta y nos organicemos y pongamos ese sentimiento en el escenario nacional, activando lo que nos corresponde, como yo insisto continuamente, rebelándonos, ejerciendo nuestro derecho natural a desobedecer
a un sistema que está carcomiéndonos como seres humanos, borrándonos nuestros destinos y violando sistemáticamente nuestros derechos humanos. Nosotros no tenemos el por qué calarnos esa, eso no está escrito en ninguna parte. Entonces, dejar de escuchar a aquellos que nos ponen soluciones institucionales, entre comillas, Cohabitación. que no son otra cosa que eso, cohabitación, resignarnos, claro, esas salidas institucionales son espacios que estas personas ganan para ellos, para que mientras nosotros estemos viviendo cada vez peor, ellos puedan salvarse. Si nosotros los vacunamos a ellos de nuestra desgracia, para que ellos estén cómodos, no le hagan oposición al régimen y cogobiernen con ellos. Entonces, el país tiene que caer en cuenta que esa no es la salida. La salida es bypassear todas esas instituciones que nos están ahorita destruyendo, porque las instituciones ahorita son las principales armas que utiliza el régimen para posicionarse. Son súper duros. Tan simple como eso. Entonces tenemos que salirnos de ese tablero de juego, pensar fuera de la caja, dejar de pensar encajonado, porque estamos pensándolo todo de una manera cuadriculada. Nos tenemos que salir de esa cuadrícula y entonces ser creativos y ser otra vez, como diría Friedrich Nietzsche, niños. Tenemos que volver a ser niños en el sentido de A lo lúdico. rebelarnos contra esto. Es decir, nosotros tenemos que volver a nuestro espíritu de rebeldía. Esto no lo dice Berenice Gómez, avisado. Juan Carlos Sosa, el galán hijo de otro galán, ex dueño de la Constructora Nacional de Válvulas. Un saludo para ambos, ex empleada de tan prestigiosa empresa. Ahora, yo lo certifico. Pero no lo dije yo, Tú sabes que avisado, yo pasé agachada. tú viste lo que dijo Vladimir Villegas ¿Qué, ayer. mi amor? ¿Qué dijo? Vladimir Villegas, nuestro colega, dice que él le apuesta al éxito de Maduro porque su fracaso nos haría mucho daño. Pero si ya nos está haciendo mucho daño todo lo que están haciendo. Además, él dice que él no es ni pro gobierno, ni tampoco es... Sí, yo he visto mucho que no se mojan. Y entonces les quitan la casa en Caracas. Uno nunca toca fondo, ¿ah? Ajá. Y eso es importante entenderlo. Eso no es el que te impulsa para ir para arriba. Bueno, te impulsa ahí para arriba, que el presidente cuando siente que te estás cayendo, ¿no? Y efectivamente sí estamos en una caída libre. Ahora, yo siempre me he imaginado el infierno como una película que vi hace muchos años, un indio precisamente que estaba yendo al infierno y era un ascensor que bajaba y siempre estaba bajando, no terminaba de bajar nunca, ¿no? Y eso es lo que le pasa a los países forajidos, a los países que están, digamos, más execrados de lo que es el planeta Tierra. Son países que siempre pueden estar peor. Y si tú los analizas, te das cuenta que todos los años están peor que el año anterior. Y eso es una cosa que continúa y continúa y continúa. La gente se puede estar comiendo entre sí. Zimbabue. Y Mugabe. bueno, por ejemplo. Pero ya, y además, después de haber tenido una renta Cuba. petrolera tan exorbitantemente grande, esto es insólito. Pero entonces, entendiendo que no podemos tocar fondo nunca, no esperemos ese fondo para reaccionar, por favor. O sea, lo que tenemos que saber es que ya estamos lo más fondo que, digamos, que dignamente podríamos haber tocado fondo. Es decir, yo creo que ya hemos llegado a una situación cuando ya no se puede conseguir comida para comer, ni medicinas para poderse curar y para poderse tratar una enfermedad. Hemos llegado al punto más bajo que se puede llegar para vivir dignamente. Entonces yo creo que el objetivo de todo ser humano no es vivir como un gusano, como un esclavo, como un animal, es vivir como un ser humano digno. Entonces si nosotros queremos vivir como seres humanos, tenemos que darnos cuenta que ya estamos en condiciones en que no estamos viviendo como seres humanos. Entonces tenemos que recuperar un estilo de vida que nos permita precisamente maximizar nuestra naturaleza humana. Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, hemos tocado fondo, yo creo que ya tocamos fondo en ese sentido, en el sentido de que llegamos lo más bajo que teníamos que llegar para reaccionar. Es decir, yo creo que si no reaccionamos en este momento, no vamos a reaccionar nunca, porque hemos llegado a un estado en que necesariamente para poder defender lo que somos como seres humanos, tenemos que reaccionar. Yen. A ver, ¿y moralmente tocamos fondo? Sin duda, porque ya está más que evidente que estamos gobernados por unos criminales. Bueno, fíjate tú que ahora va a haber un registro de productores agrícolas a través de la Captahuaya. ¿Cuáles productores agrícolas, Chequi? Desbarataron todo el aparato productivo. Estás haciendo chistes, Yen.
Sí, No sé, pero, ¿será que ¿cuánto? sacarán marihuana y la cocaína y las cosas que están, digamos, lo que ellos representan? Pues serán ese tipo de agricultores lo que vamos a tener, porque efectivamente aquí han ¿Qué es lo acabado... que, qué es lo que hacen las FARC en Colombia? Y el ELN. No, no. Exacto. Mira, Juan Carlos Sosa Puro, dime una, mira, la señora Biche y Cuaima no dan las redes de sus entrevistados. Nada más, Raúl Font, dirítate la pregunta, ¿cómo te llamas tú en el Twitter? En el Twitter yo pregunté. Sí, arroba JC Sosas Puro. JC Sosas Puro. Y me lo preguntaron al principio, sí. Correcto. Claro. Mira, Juan Carlos Sosa Puro, ¿a cuántos Juan Carlos Sosa Puro, aparte de Noel, conociste en Venezuela? ¿Cuántos como tú? Hay muchísimos, yo creo que hay millones. Eso es lo que yo creo, sí lo Hay creo. millones, lo que pasa es que tenemos que darles voz, o sea, la gente tiene que y también perder el miedo, porque el problema es que se han sembrado unas matrices de opinión, con unos interlocutores además, que han engañado muy bien, es decir, son lobos que se han disfrazado de ovejas y la gente se ha creído sus cuentos. La gente tiene que entender que hasta ahora lo que han llamado oposición, que la gente ve como que son sus interlocutores legítimos en la lucha política, son parte del régimen, es decir, están defendiendo los intereses del régimen. Entonces, cuando la gente se dé cuenta Bueno, que, no todo. bueno, en su inmensa mayoría, cuando yo hablo de todos me estoy refiriendo a su inmensa mayoría, es decir, como corriente de opinión, como estructura funcional y operativa. Siempre hay excepciones, por supuesto que sí, pero digamos, como un todo, esa oposición operativamente funciona para hacerle la corte al régimen, y por eso es que proponen estas cosas como Asamblea Nacional Constituyente o Asamblea Nacional, elecciones el año que viene para una Asamblea Nacional, y hablan de conquistar unas mayorías, y siguen con ese discurso que sabemos por 16 años de experiencia que no hacen otra cosa que atornillar al régimen. Correcto. Entonces la gente básicamente tiene que dejar de escuchar esos cuentos chinos y activarse, digamos, en la única solución que existe, que es que cada quien se tiene que empoderar como un líder de su propia vida y darse cuenta que no se tiene que seguir calando esta. Entonces buscar la forma de organizarnos de esa manera, porque los líderes están allí. Entonces nosotros precisamente lo que estamos buscando en cada uno de estos estados que visitamos es que los líderes que conseguimos y que conocemos se activen dentro de esta narrativa, es decir, que dejen de seguir, digámoslo, Cada quien por su lado. cada quien por su lado, Desperdigado. así Sí, es, señor. o una dirigencia política, digamos, en las estructuras, por hablar de las estructuras partidistas, porque en los partidos políticos hay todo un activismo que es sumamente valioso, pero lamentablemente muchas veces siguen unas directrices de unos dirigentes que están básicamente buscando lo que no deben buscar, Claro. que es cohabitar y cogobernar con el régimen. ¿Cuánto me queda a mí para eso? Entonces mucho de ese activismo se tiene que básicamente venir de este lado y darse cuenta que también se tiene que organizar fuera de la cuadrícula, es decir, fuera de lo que estamos hablando, que es el contexto tradicional, convencional, en el que nos han encerrado, que nos hacen ver, digamos, unas soluciones que no son otra cosa que la daga que nos estamos clavando nosotros mismos en el pecho. Mira, querido, ¿en qué podemos nosotras ayudar a través de La Pionera? Bueno, ya lo Todos están los días lo haciendo. hacemos, yo creo que todos los días Sí, hacemos. mi reina, este pero yo no trabajo. estoy uniendo a la gente que está en el interior con ideas como las de él. No, ya O sea, lo están yo- haciendo, claro que sí, Berenice. El hecho mismo que nos Señor. estén dando esta ventana, el hecho mismo que nosotros tengamos esta posibilidad de hablar estas cosas en el programa de ustedes, ya es un aporte enorme. Es decir, ustedes no se imaginan el espaldarazo que ustedes nos están dando a nosotros en ese sentido y lo que esto impulsa el trabajo que nosotros estamos haciendo. Porque efectivamente, claro que sí, porque en la medida en que existan personas como ustedes, periodistas, por decirlo en criollo, embraguetadas, que sigan echándole pichón y que no le tengan miedo a la censura, que no le tengan miedo precisamente a todo esto que se habla de lo que puede ser la represión del régimen, sino que van para adelante con la verdad y con sus posiciones muy claras y muy contundentes. Eso inspira a un país. Y entonces en la medida precisamente que nosotros tengamos estos escenarios, mucha gente ahorita del interior nos está escuchando y después nosotros transformamos esto en un video y ese video recorre todo el país Alabado. y a su vez es replicado por otras personas en el interior e inspira a otros periodistas, porque en estos estados donde nosotros hemos estado viendo, ellos, los periodistas que conocemos, sabemos que las escuchan ustedes, sabemos que están pendientes de los videos que nosotros publicamos y sentimos que hay una inspiración. Nosotros hemos ido a programas en el interior donde hemos visto que los periodistas están asumiendo posiciones muy valientes como las de ustedes. Alabado. Y entonces de alguna manera yo siento que esto puede precisamente ser un liderazgo inspirador desde el punto de vista
digamos, viéndolo en el contexto de ustedes como periodistas, desde el punto de vista del periodismo, es decir, cómo se puede seguir haciendo periodismo combativo y veraz en unas circunstancias tan grotescas como las que estamos ¿Qué viviendo. tal? Ok. Bueno, Juan Carlos, necesito que cierres el programa. Ajá. Además, el hombre se nos engoriló. El galán se nos engoriló. Ay, Necesito que cierres el programa leyendo esto que está aquí. ¿Qué? ¿Hay de verdad, no. ¿hay de verdad posibilidad de que Venezuela salga adelante? Estoy convencido de que Venezuela va a salir adelante. No es que existe posibilidad, es que vamos a salir adelante. Léelo. El poder y la energía de Dios están dentro de mí y son mi fortaleza en todo momento. Ora por nosotros y por nosotras. Todos los días y en todos los aspectos de mi vida voy de mejor en mejor y mejor. Venezuela, no temas, las tinieblas no son para siempre. Dios, justicia y libertad. Se nos engoriló el hombre. Hasta dentro de 15 días. ¿Y cuándo que me vas a ver? A sentarte tú aquí a decir, Bueno, quiero salir del gobierno, Hasta pero la mañana. oposición no me deja. Cuando quiera. Hasta mañana. hasta luego.